Hola a todos. Antes de que te sumerjas en la historia de hoy, necesito ser honesto. Este es un proyecto solitario, impulsado por la pasión, pero sin ninguna inversión. Lo único que me mantiene aquí creando contenido para ustedes es el apoyo de nuestra comunidad. Si te gusta lo que hago, por favor, considera suscribirte. Es lo que me permite continuar. Tu suscripción es lo que garantiza nuestra próxima historia juntos. Pasemos a la siguiente historia. Volvió antes, pero no para el abrazo que esperaba. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago cuando todo lo que planeaste para un reencuentro perfecto se desvanece ante tus ojos? Grant Ellison, después de semanas fuera, solo quería abrir la puerta y encontrar a su hijo corriendo hacia él, pero en su lugar encontró algo que hizo que su corazón se acelerara y su mente se llenara de preguntas. Preguntas que no saldrían de su cabeza hasta que descubriera la verdad. Esta historia me fue contada por quienes estuvieron allí, cada detalle visto de cerca, y nunca antes había sido compartida con tanta claridad. Es el tipo de momento que puede cambiar para siempre la forma en que ves la familia y la presencia. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no tienes que salir del video. Aquí contamos historias que no pasan por alto lo que realmente importa, incluso cuando pocos tienen el coraje de hablar. Grant siempre creyó que las ausencias podían ser compensadas con regalos caros y sorpresas planeadas. Pero en ese instante, lo que vio en la cocina pareció quitar el aire de la habitación. El pequeño Lucas, con los ojos llorosos, abrazaba con fuerza a una mujer que apenas conocía. Nia Monroe, recién llegada a la casa, sostenía al niño como si estuviera tratando de evitar que algo en él se rompiera por completo. Había un silencio denso, solo interrumpido por el sonido apagado de la respiración entrecortada de Lucas. Y Grant, parado en la puerta, sintió que estaba a punto de escuchar algo que no estaba listo para aceptar. Historias como esta rara vez ven la luz, no porque no sucedan, sino porque la mayoría prefiere no ver lo que tienen justo delante de sus ojos. Ignorarlas es dar cabida a que las heridas emocionales crezcan en silencio, hasta que es demasiado tarde. En ese momento, Grant no sabía que un detalle aparentemente pequeño cambiaría no solo su día, sino toda la forma en que entendía el papel de padre. ¿Qué podría pasar, después de todo, cuando un extraño parecía conocer mejor el corazón de su hijo que él mismo? El pasillo que conducía a la cocina parecía más largo que nunca. A cada paso, Grant notaba pequeños signos de algo que había cambiado. Un dibujo infantil pegado en la pared, hecho con trazos inseguros y un nombre escrito con letras torcidas, Nia, en la esquina inferior. Un vaso con restos de leche olvidados sobre la credenza y un par de zapatitos azules abandonados cerca de la puerta, aún húmedos, como si hubieran sido lavados a toda prisa. Lucas, al notar la presencia de su padre, no corrió, no sonrió. Simplemente apretó su rostro contra el hombro de Nia, como quien busca protección contra un mundo que de repente se ha vuelto incierto. La respiración de Grant se hizo pesada, y sintió un escalofrío subir por su espalda al darse cuenta de que algo estaba profundamente fuera de lugar. Nia levantó los ojos lentamente, sin soltar al niño, y por un instante sus miradas se encontraron. Había una mezcla de sorpresa y firmeza en esa mirada, como si ella estuviera evaluando si podía o no confiar en él. La luz amarilla de la cocina acentuaba el contraste entre el tono cálido de la piel de Nia y el rostro pálido de Grant, marcado por el cansancio de los viajes. Sobre la mesa, platos aún húmedos de jabón estaban apilados, junto a un pequeño plato con migajas de pastel. Todo en ese ambiente parecía susurrar historias que él no conocía. El silencio duró largos segundos, hasta que un sonido suave escapó de los labios de Lucas. Ella se quedó conmigo,
cuando tú no estabas. Palabras simples, pero que resonaron como un golpe en el pecho de Grant, abriendo una fisura que no sabía cómo cerrar. El peso de la frase de su hijo se quedó en el aire, como una campana que sigue vibrando incluso después de ser tocada. Grant intentó sonreír, pero el gesto salió torcido, casi un esbozo de expresión que no llegó a sus ojos. Entró lentamente en la cocina, apoyando la mano en el marco de la puerta como quien teme que el suelo ceda bajo sus pies. A cada paso, su mirada recorría los pequeños detalles que no coincidían con la rutina que conocía. El paño de cocina colgado con un sencillo bordado de girasoles, la silla alejada como si alguien se hubiera levantado a toda prisa, y un vaso de agua a medio llenar en la encimera. Estos fragmentos de un cotidiano que él no vivió eran pruebas silenciosas de que otra presencia había llenado el espacio que él imaginaba suyo por derecho. Y, en el fondo, temía descubrir que tal vez había sido sustituido no solo en las tareas del hogar, sino en el corazón de Lucas. Él no te necesita tanto como crees. La frase resonó solo en la mente de Grant, pero no era la suya. Era el reflejo frío que proyectaba en Nia, como si pudiera escuchar sus pensamientos. Y tal vez no estuviera tan lejos de la verdad, porque en esos pocos segundos, la forma en que ella sostenía a Lucas y la calma casi protectora en sus gestos revelaban más de lo que las palabras podrían decir, que ella no estaba simplemente cuidando una casa, sino llenando un vacío que él mismo había dejado crecer. Grant intentó romper el silencio con una pregunta trivial, pero su voz salió más áspera de lo que pretendía. ¿Qué está pasando aquí? Lucas se encogió de hombros, como si la pregunta no fuera para él, y apretó aún más el abrazo a Nia. Ella respiró hondo, con los ojos firmes en los de él, y respondió con un tono que mezclaba respeto y desafío. Estoy cuidándolo, porque alguien tenía que hacerlo. La frase se posó sobre la mesa como un peso invisible, y Grant sintió una punzada de vergüenza mezclada con la rabia que intentaba contener. Afuera, el sonido distante de un coche que pasaba parecía burlarse del ambiente tenso dentro de la cocina. No sabía si quería escuchar más o si prefería mantenerse en la ignorancia, porque la siguiente frase de ella podría cambiarlo todo. Nia no desvió la mirada cuando dijo: lloró todas las noches durante las últimas 3 semanas, y cuando finalmente se durmió, fue después de que le canté. Las palabras fueron como una llave girando en una cerradura que él ni siquiera sabía que existía, revelando una puerta a un mundo donde su hijo encontraba consuelo en otra persona. Grant sintió el aire enrarecido, como si la cocina se hubiera encogido, y se dio cuenta de que la imagen que tenía de sí mismo como padre se estaba resquebrajando frente a él. En ese instante entendió que no era solo una empleada la que había entrado en su casa. Era alguien que, sin pedir permiso, había conquistado el lugar que él siempre creyó que era suyo por naturaleza. Grant retrocedió un paso sin darse cuenta, como si necesitara distancia para procesar lo que acababa de escuchar. Su mente disparaba imágenes de noches vacías en la habitación de hotel, reuniones interminables y brindis en mesas que parecían cada vez más distantes de cualquier noción de hogar. Cada detalle de la cocina ahora parecía acusarlo. El olor dulce del pastel, las huellas de dedos infantiles en el borde de la mesa, el abrigo pequeño colgado en la silla. Tragó saliva, tratando de encontrar una justificación que tuviera sentido, pero todo lo que podía pensar era que había delegado, sin darse cuenta, el papel más esencial de su vida. Nia, por su parte, no retrocedió ni suavizó sus palabras. Solo necesitaba a alguien que lo escuchara cuando se despertaba asustado, que se quedara allí hasta que saliera el sol. El tono no llevaba acusación, sino la sinceridad cruda de lo que se dice sin ensayo. Lucas, aún abrazado a ella, levantó el rostro por un instante,
con los ojos hinchados, y miró a su padre con una mezcla de curiosidad y distancia, como si estuviera evaluando si aún podía confiar en él. El sonido distante de un reloj marcando los segundos hacía que el momento fuera casi insoportable. Grant sabía que a partir de ese momento, cualquier palabra que dijera tendría el peso suficiente para unir o romper para siempre lo que quedaba entre ellos. El silencio entre los tres se transformó en una presencia casi física, pesada como el aire antes de una tormenta. Grant sintió el impulso de acercarse a Lucas, pero algo, en la forma en que el niño se recogió contra Nia, lo hizo detenerse a mitad de camino. Se dio cuenta de que, si avanzaba sin cuidado, podría sellar la distancia emocional que ya se estaba formando. El orgullo herido luchaba contra el deseo de corregir todo allí mismo. Pero, ¿cómo se reconstruye la confianza cuando ni siquiera te diste cuenta de que se estaba perdiendo? Las palabras de Nia resonaban en su mente, más fuertes que cualquier argumento que pudiera crear para sí mismo. El vapor que salía de la tetera en el fregadero se dispersaba lentamente en el aire, creando pequeñas nubes que se desvanecían antes de llegar al techo. Grant se pasó la mano por el pelo, respiró hondo y trató de encontrar una forma de entrar en la conversación sin que sonara a defensa. Yo no sabía que estaba pasando por todo eso. La confesión sonó más como un susurro que como una frase completa. Sentía la necesidad urgente de recuperar el espacio perdido, no solo en el corazón de Lucas, sino en la narrativa que se estaba formando ante él. Si esta historia te llega, suscríbete ahora. Puedes cancelar cuando quieras. Pero no te vayas antes de escuchar lo que sucedió a continuación, porque fue en ese momento cuando todo empezó a salirse de control. Nia se apartó ligeramente para acomodar a Lucas en sus brazos y en ese gesto simple reveló algo que hizo que el estómago de Grant se revolviera. La manga de la blusa del niño estaba arrugada y húmeda, como si hubiera sido usada para secar lágrimas repetidamente. Él no quería comer y casi no dormía. Solo hice lo que cualquier persona haría. Las palabras eran tranquilas, pero había una firmeza que dejaba claro que ella no esperaba aprobación. Para Grant, cada detalle parecía un recordatorio de que, mientras él negociaba contratos millonarios, alguien más estaba haciendo el trabajo silencioso y vital de mantener a su hijo íntegro. Grant intentó responder, pero se dio cuenta de que cualquier palabra sonaría como una justificación, y las justificaciones en ese momento eran inútiles. La mirada de Lucas, tímida y aún renuente, era una sentencia silenciosa. De fondo, el refrigerador emitía un zumbido constante, como si marcara la ausencia de sonidos más vivos en esa casa. Se preguntó cuántas noches había pasado Nia despierta, cuántas veces había escuchado pequeños pasos en el pasillo y cuántas historias había contado para ahuyentar los miedos de su hijo. La simple idea de no haber estado presente en esas escenas lo golpeaba con una fuerza casi física. Pero por si fuera poco, Grant comenzó a notar matices que antes habrían pasado desapercibidos. La forma en que Nia se inclinaba para escuchar a Lucas cuando él hablaba, la forma en que su mano se posaba suavemente sobre su hombro, transmitiendo seguridad sin una sola palabra. Y lo peor, o lo mejor, dependiendo del punto de vista, era darse cuenta de que Lucas correspondía, inclinándose en la misma dirección, como si ese fuera el lugar natural de reposo. La injusticia no estaba solo en el hecho de que había perdido momentos con su hijo, sino en el miedo creciente de que tal vez ya fuera demasiado tarde para recuperarlos. Llegaste demasiado tarde. La frase no se dijo en voz alta, pero Grant la escuchó con claridad en el silencio que siguió. Era como si los gestos tranquilos de Nia gritaran esa sentencia invisible. El pensamiento lo atravesó como una cuchilla fría, dejándolo sin aire. Cada latido del corazón parecía más pesado
y se preguntaba si todavía había tiempo para reescribir esa historia o si estaba condenado a ser solo un visitante en su propio hogar. La presión aumentó cuando Lucas, por primera vez, se separó ligeramente de Nia y miró a su padre, no con alegría o alivio, sino con una cautela que dolió más que cualquier acusación. ¿Te vas a ir de nuevo? La pregunta simple y directa fue un golpe inesperado, derribando cualquier defensa que Grant aún mantenía. El silencio después de eso fue sofocante, y sintió que estaba ante un callejón sin salida. Cualquier respuesta podría definir para siempre lo que su hijo pensaría de él. Y en el fondo sabía que la verdad no sería suficiente para reparar lo que ya estaba roto. Grant sintió el peso de la pregunta de su hijo como si fuera una piedra colocada sobre su pecho. Intentó formular una respuesta que no fuera solo un parche, pero las palabras se le enredaban en la garganta. «Yo no me quiero ir», logró decir, pero incluso para él sonó como una promesa frágil. Lucas desvió la mirada y apoyó la barbilla en el hombro de Nia, como si buscara confirmar con ella si podía creer. Esa validación silenciosa del niño quemaba más que cualquier crítica explícita. Era la prueba de que, incluso sin querer, Grant se había convertido en un extraño dentro de su propia casa. Nia permaneció en silencio, pero su mirada decía mucho. No parecía dispuesta a enredarse en una disputa, pero tampoco retrocedería en lo que sabía que era verdad. Lucas jugaba con el borde de la blusa de ella, un gesto repetitivo que delataba nerviosismo. El tic-tac del reloj de pared llenaba la cocina como un recordatorio cruel de que el tiempo estaba pasando y que cada segundo perdido hacía más difícil recuperar el vínculo. Grant sentía que algo estaba a punto de suceder, una revelación que podría cambiar completamente la forma en que todos se veían en esa casa. Fue entonces cuando Nia rompió el silencio, con la voz firme y al mismo tiempo cargada de emoción. «Grant, yo no me quedé aquí por el salario. Me quedé porque en la segunda noche Lucas se despertó gritando tu nombre y se desmayó en mis brazos». Las palabras hicieron que la sangre de Grant se helara. Ella continuó. «Lo llevé al hospital. Tuvo una crisis de ansiedad tan fuerte que necesitó atención. Firmé como responsable porque nadie podía hablar contigo». La revelación cayó como un rayo, rasgando cualquier justificación que él aún guardaba. No se trataba solo de abrazos o historias a la hora de dormir, se trataba de haber estado ausente en un momento en que la vida de su hijo podría haber cambiado para siempre. Grant sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la encimera para no perder el equilibrio. La imagen mental de Lucas, vulnerable y sin amparo, se superpuso a los recuerdos de las salas de reuniones y las cenas caras que ocupaban sus noches. Lo que antes parecía solo un error de prioridad, ahora se revelaba como un fracaso profundo, imposible de medir en cifras. Lucas lo observaba en silencio, como si esperara una reacción que finalmente pudiera decirle si todavía tenía un padre presente. Nia, incluso después de la revelación, mantenía la mirada fija en él, no con rabia, sino con la firmeza de quien sabe que verdades así no se pueden suavizar. Grant dio un paso vacilante en dirección a su hijo, pero se detuvo a mitad de camino, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera ese momento frágil. La voz le salió baja, casi temblorosa. «Lo siento, Lucas. Te he fallado». El niño levantó los ojos y por un segundo pareció sopesar si esas palabras eran solo sonidos o si contenían verdad. Nia mantuvo la mano sobre su hombro, no como una barrera, sino como un ancla. El ambiente en la cocina era tan denso que cada respiración parecía audible. Grant se dio cuenta de que para reconquistar esa mirada no bastaría una disculpa, tendría que cambiar de forma concreta. Fue entonces cuando se arrodilló, poniéndose a la altura de su hijo,
y habló con la sinceridad cruda de quien ya no tiene espacio para fingir. No voy a dejar que esto vuelva a suceder. Me verás todos los días. Voy a estar aquí. La promesa no fue acompañada de gestos grandiosos, sino por la quietud de alguien que finalmente entiende el peso de sus propias elecciones. Lucas no respondió de inmediato, pero relajó ligeramente los hombros. Era una señal mínima, pero para Grant parecía la primera fisura en la pared que lo separaba de su hijo. Lucas soltó el brazo de Nia y agarró la mano de su padre. Al día siguiente, Grant canceló el viaje que tenía programado para la semana y reorganizó toda su agenda. La mesa del desayuno, antes silenciosa y apresurada, adquirió nuevos hábitos: panqueques hechos juntos, conversaciones sin prisa y un lugar fijo para Nia, que ahora no era solo la empleada, sino parte de la rutina de la familia. Comenzó a buscar a Lucas en la escuela, algo que nunca había hecho, y descubrió el placer silencioso de escuchar a su hijo contar sobre el día, historias simples, pero que lo devolvían al papel que debió haber ocupado desde el inicio. Grant sabía que aún había un largo camino por recorrer para reconstruir completamente la confianza de Lucas, pero en ese momento ya no se trataba de prisa, sino de presencia. Se giró hacia la cámara imaginaria de esta historia y dejó una última frase para quienes la siguieron hasta aquí. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. La promesa era que, al igual que él, todos podrían elegir estar presentes en las historias que realmente importan. Meses después, las ausencias de Grant se convirtieron en la excepción, no en la regla. Lucas ya no se despertaba llorando y la casa había adquirido un ritmo más tranquilo, con risas surgiendo en los momentos más simples. Nia, ahora más segura, invertía en cursos y proyectos personales, alentada por Grant. El hogar, antes silencioso y marcado por la distancia emocional, respiraba de manera diferente, como si cada pared hubiera absorbido las pequeñas victorias diarias. Y para Grant, la lección más grande era clara. La verdadera riqueza no estaba en los viajes o en los contratos, sino en la capacidad de estar presente cuando alguien más lo necesitaba.